Las peores decisiones empresariales no siempre empiezan con malas intenciones. A veces comienzan con una idea brillante en una sala de juntas, un ejecutivo convencido, un presupuesto millonario y una frase peligrosa. ¿Qué es lo peor que podría pasar? En este video vas a ver campañas que buscaban atención y terminaron provocando disturbios, promociones diseñadas para vender más que acabaron en demandas millonarias, y estrategias de marketing que querían ser virales, pero se volvieron históricas por las razones equivocadas. Desde sorteos que desataron violencia nacional hasta anuncios que activaron escuadrones antibombas, estas son campañas reales que cruzaron la línea entre lo audaz y lo desastroso. Prepárate, porque algunas de estas historias parecen ficción, pero todas ocurrieron de verdad. La fiebre del número 349 de Pepsi en Filipinas. A comienzos de los años 90, Pepsi estaba perdiendo terreno frente a Coca-Cola en Filipinas y necesitaba una estrategia contundente para recuperar lealtad. En 1992 lanzó la promoción Number Fever. La dinámica era simple. Si el número impreso debajo de la tapa coincidía con el número ganador anunciado, el premio sería de $1.000.000, una suma que podía cambiar la vida de cualquier familia. El país entero empezó a comprar refrescos en grandes cantidades. Las tapas se guardaban como si fueran boletos de lotería. El 25 de mayo de 1992 se anunció el número ganador, 349. La celebración fue inmediata, pero también el desastre. Por un error de impresión, cerca de 800.000 tapas llevaban ese mismo número. La empresa declaró que solo 2 eran válidas y ofreció $500 como compensación a los demás. La reacción fue explosiva. Hubo protestas, disturbios, ataques a camiones repartidores y enfrentamientos violentos. Al menos 5 personas murieron. Tras años de demandas judiciales, Pepsi terminó pagando millones en acuerdos legales. La campaña que buscaba fidelidad terminó convirtiéndose en una crisis nacional. La falsa amenaza terrorista de Aqua Teen en Boston. En enero de 2007, Turner Broadcasting quería promocionar su serie animada Aqua Teen Hunger Force de una manera impactante. Colocaron dispositivos luminosos con un personaje haciendo un gesto obsceno en distintos puntos de Boston. Al principio, nadie les dio importancia, pero cuando los ciudadanos notaron cables y aparatos pegados a puentes y túneles, el pánico comenzó. El 31 de enero, la policía trató los dispositivos como posibles bombas. Se desplegaron escuadrones antibombas, se cerraron carreteras y el tráfico quedó paralizado mientras helicópteros sobrevolaban la ciudad. Horas después, se confirmó que eran simples anuncios publicitarios. La indignación fue inmediata. La empresa pidió disculpas y pagó $2 millones para cubrir gastos de emergencia. Ejecutivos fueron despedidos. Lo que debía generar atención terminó activando el protocolo antiterrorista de toda una ciudad. El CEO, que publicó su propio número de seguro social. A mediados de los 2000, el robo de identidad se había convertido en un miedo real para millones de personas. En ese contexto, LifeLock prometía algo ambicioso: protección total frente a fraudes. Para respaldar esa promesa, su CEO, Todd Davis, decidió hacer una demostración extrema. En 2005 comenzó a mostrar públicamente su número real de seguro social en anuncios de televisión, vallas publicitarias y camiones rotulados por todo el país. El mensaje era provocador. Si alguien lograba robar su identidad, entonces el sistema no funcionaba, y según él, eso no iba a ocurrir. La campaña transmitía seguridad y valentía. Parecía una prueba irrefutable de confianza en el producto. Pero la realidad fue menos cinematográfica. Con el tiempo, su identidad fue vulnerada en múltiples ocasiones. Se abrieron líneas de crédito y se intentaron préstamos utilizando su información personal. Mientras los anuncios seguían circulando, la empresa tenía que resolver los problemas en segundo plano. En 2010, la Comisión Federal de Comercio impuso a la compañía una multa millonaria por publicidad engañosa.
Lo que debía ser el ejemplo definitivo de protección terminó convirtiéndose en el ejemplo perfecto de que la confianza no es lo mismo que la invulnerabilidad. El metro de Nueva York cubierto con símbolos alemanes antiguos. En noviembre de 2015, Amazon promocionaba su serie The Man in the High Castle, que imagina un mundo donde los alemanes ganaron la Segunda Guerra Mundial. Para llamar la atención, decoraron vagones del metro de Nueva York con simbología alemana antigua y banderas imperiales japonesas. Para muchos pasajeros, incluyendo sobrevivientes del Holocausto, la experiencia fue profundamente perturbadora. Las críticas inundaron redes sociales y autoridades locales. Aunque técnicamente no violaba normas publicitarias, la presión pública obligó a retirar la campaña pocos días después. Lo provocador se convirtió en ofensivo. Hold Your Wii for a Wii, cuando un concurso radial terminó en tragedia. En enero de 2007, la estación Cadena de 107,9 organizó un concurso para regalar una consola de Nintendo. La regla era sencilla: beber agua sin ir al baño. El último en resistir ganaba una Wii. Los locutores animaban a los participantes mientras ignoraban advertencias sobre intoxicación por agua. Una de las concursantes, Jennifer Strange, madre de 3 hijos, bebió más de lo que su cuerpo podía soportar. Horas después, murió por intoxicación hídrica. En 2009, su familia recibió $16,5 millones tras demandar a la emisora. Lo que parecía un juego inofensivo terminó en una tragedia evitable. El lanzamiento caótico del LG G2. En 2013, LG Electronics quiso que el lanzamiento de su nuevo smartphone, el LG G2, fuera un espectáculo inolvidable en Seúl. La dinámica parecía inofensiva: liberar 100 globos de helio en un parque público, algunos con cupones canjeables por un teléfono gratuito. Una escena llamativa, premios valiosos y mucha expectativa. Pero la convocatoria superó cualquier previsión. Cientos de personas acudieron, varias de ellas preparadas para cazar los globos. Algunos llevaron pistolas de aire comprimido, otros palos largos para derribarlos antes que el resto. Cuando los globos fueron soltados, la emoción se convirtió en una carrera descontrolada. Hubo empujones, caídas y escenas de tensión en cuestión de minutos. La seguridad no logró contener a la multitud y el evento terminó abruptamente. Al menos 20 personas resultaron heridas. LG pidió disculpas públicas, cubrió los gastos médicos y canceló promociones similares. Lo que debía generar entusiasmo por un nuevo producto terminó siendo un recordatorio de que, cuando hay premios costosos en juego, el comportamiento humano puede ser difícil de controlar. La fiesta con nitrógeno líquido que salió mal. En 2013, durante una fiesta promocional en México asociada a Jägermeister, los organizadores quisieron llevar al extremo la identidad helada de la marca. Para crear un efecto visual impactante alrededor de una piscina, vertieron cubetas de nitrógeno líquido en el agua. La niebla densa que se formó parecía sacada de un videoclip. Fría, misteriosa y perfectamente alineada con la imagen del licor. El problema fue lo que no se veía. El gas comenzó a desplazar el oxígeno en la superficie del agua. En cuestión de segundos, varios asistentes que estaban dentro de la piscina empezaron a sentirse mareados y a perder el conocimiento. Algunos se hundieron sin entender qué estaba pasando. El evento se detuvo de inmediato. 9 personas fueron hospitalizadas y un joven de 21 años permaneció en coma durante semanas. La fiesta, que debía reforzar la imagen extrema de la marca, terminó convirtiéndose en una advertencia viral sobre los riesgos de mezclar espectáculo y sustancias peligrosas sin las medidas adecuadas. La promoción explosiva de Mission Impossible 3. En 2006, Paramount Pictures quiso promocionar Mission Impossible 3 de una forma inmersiva y sorprendente en Los Ángeles. La idea era ingeniosa: instalar pequeños dispositivos electrónicos dentro de dispensadores del Los Angeles Times. Cuando alguien abría la puerta para tomar un periódico, el mecanismo activaba automáticamente el icónico tema musical de la película. En teoría, era una experiencia divertida y cinematográfica.
En la práctica, parecía algo muy distinto. Varias personas notaron cajas plásticas con cables visibles adheridas a los dispensadores y llamaron a la policía. En un contexto donde la seguridad urbana ya era extremadamente sensible, los reportes se tomaron en serio. Se activaron escuadrones antibombas, se cerraron calles y, en algunos casos, los dispositivos fueron destruidos por robots especializados como si se tratara de explosivos reales. La campaña buscaba hacer sentir a la ciudad dentro de una película de espionaje. Lo que consiguió fue activar protocolos de emergencia en plena semana laboral. El truco cripto en el Everest de Ask.fm. En 2018, la red social Ask.fm, que había perdido gran parte de su popularidad, buscaba desesperadamente volver a los titulares. La apuesta fue extrema: patrocinar una expedición al Mount Everest y enterrar en la cima una billetera digital con tokens de su criptomoneda. La promesa era simple y provocadora: quien se atreviera a subir y recuperarla se quedaría con el premio. El equipo logró alcanzar la cumbre y cumplió el ritual simbólico. Pero el Everest no es un escenario publicitario, es una de las montañas más peligrosas del planeta. Durante el descenso, en condiciones climáticas adversas y con el desgaste extremo de la altura, uno de los guías sherpas desapareció y fue posteriormente dado por fallecido. La atención llegó, sí, pero también las críticas. Muchos acusaron a la empresa de convertir una zona de alto riesgo en un espectáculo promocional. Lo que debía ser una jugada audaz de marketing terminó asociando la marca con una tragedia: las máquinas de rayos X para medir zapatos. En la década de 1920, comprar zapatos se convirtió en una experiencia futurista. Tiendas de Estados Unidos y Europa comenzaron a instalar máquinas de rayos X, conocidas como fluoroscopios, que permitían ver los huesos del pie dentro del calzado en tiempo real. La propuesta parecía revolucionaria: comprobar con precisión científica si el zapato ajustaba correctamente. Padres y niños quedaban fascinados al observar los huesos moviéndose en una pantalla brillante, mientras el vendedor aseguraba que así se evitaban errores de talla. Durante años, estas máquinas fueron símbolo de modernidad. Muchos niños incluso las usaban varias veces por diversión, sin que nadie cuestionara el riesgo. El problema era invisible. Con el paso del tiempo, estudios médicos revelaron que estos dispositivos emitían radiación de forma irregular y sin la protección adecuada. Clientes y, sobre todo, empleados que permanecían cerca de las máquinas todo el día estuvieron expuestos a niveles peligrosos. A partir de los años 50 comenzaron las advertencias serias y para los 70 las máquinas prácticamente habían desaparecido de las tiendas. Los zapatos encajaban perfectamente. La seguridad, no tanto. La línea entre el marketing brillante y el desastre absoluto es más fina de lo que parece. En todos estos casos, las marcas querían lo mismo: atención, impacto, viralidad. Lo que no calcularon fue el costo humano, legal y reputacional. Porque cuando una empresa apuesta por el espectáculo sin medir consecuencias, no solo arriesga dinero, arriesga confianza. Y recuperar la confianza es mucho más difícil que lanzar una campaña. Si te gustan las historias reales de decisiones empresariales que lo cambiaron todo, para bien o para mal, suscríbete, dale me gusta y cuéntame en comentarios qué estrategia de marketing te impactó más. Nos vemos en el siguiente video.